La manera de trabajar en este proyecto a través de colaboraciones ha sido clave. Viene siendo ya prácticamente un método dentro de o una constante dentro de mi trabajo el implicar a personas que no tienen nada que ver con el mundo del arte y meterlas y hacerlas partícipes de la exposición y de la producción. ¿Por qué surge el taller de Dinamoa? Inicialmente se iba a hacer el taller de Barrutia, se habló de construir mobiliario a partir de manuales históricos y de pronto decimos, ¿y no sería interesante también que una serie de personas en contacto contigo y con un taller puedan reproducir con unas pantallas de serigrafía, reproducir piezas tuyas, pues las que necesitemos, ¿no? Si necesitamos 20, 20 y si necesitamos 40, pues 40. Esa cuestión de implicar a otros colectivos que inicialmente, pues como él suele comentar, que no tienen una relación directa con el mundo del arte, sino que vienen de otras, pues vienen de otras partes, digamos, en este caso era implicar a una escuela al completo y a todos sus profesores, sus profesoras y por otro lado implicaros a Dinamoa, ¿no? Que sería una de esas afueras. Tampoco era tanto el final, que quedó yo creo un final bastante digno, como ese proceso de taller y bueno, pues igual que con los muebles que han hecho en la Icastola, que podrían haber quedado todos cojos y al final pues no, han salido bien, o sea que son este tipo de procesos que empiezas sin saber muy bien cómo van a acabar y mira, en este caso han acabado fenomenal y el resultado formalmente ha sido, pues no sé si profesional, pero súper digno.